Sean bienvenidos una vez más a este espacio Conociendo a los Santos de los Últimos Días. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, al hermano César Rafael Gómez Navarro, quien nos acompaña y nos privilegia. Hermano Gómez, bienvenido a este espacio Conociendo a los Santos de los Últimos Días. Muchísimas gracias, Elías. Para mí es un placer y un privilegio que ustedes me hayan dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes. El privilegio y placer es para nosotros poder tener una entrega con un hermano el cual tiene un historial dentro de la iglesia. Hermano, para iniciar me gustaría un poco diferente, pero empezar con su testimonio acerca del Evangelio de Jesucristo, o de Jesucristo específicamente. Wow. Eh, es una pregunta muy interesante, importante, y como tú dices, hacerla al principio no es como el hábito que tenemos en los asuntos eclesiásticos. Esto no Así es es, una reunión eclesiástica, pero nos preparamos para compartir el testimonio siempre al final de lo que compartimos o enseñamos. así es. No menos cierto es que mi testimonio de Jesucristo, de su expiación, ha sanado mi vida. Realmente, sin Él, nada sería posible para nosotros. Realmente, yo me siento muy agradecido por lo que mi Salvador Jesucristo ha hecho por mí, por mi familia. Yo me siento muy bendecido de pertenecer a su iglesia verdadera restaurada. Es uno de los mayores privilegios que tengo y por lo cual le doy más gracias cada día en mis oraciones de la bendición de pertenecer a su iglesia, de que Él realmente vino, tomó un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo físico como este, y sufrió y padeció por todos nosotros. De ahí que sale una de mis escrituras favoritas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es mi testimonio de mi Salvador. Yo sé que Él vino, que pagó por mí, que mi Padre Celestial, que me ama, que ama a todos sus hijos, lo envió por nosotros. Él expió nuestros pecados en Getsemaní. Él murió en la cruz por nosotros. Y gracias al Padre, al tercer día Él resucitó. Mi testimonio de esa verdad es fuerte, es convincente, llena mi corazón, mi espíritu de gratitud y de amor hacia Él. Ese es mi testimonio de mi Salvador Jesucristo y lo comparto en su nombre, a un Jesucristo. Amén. Gracias. Hermano, ¿dónde nace el hermano Gómez? Yo soy capitaleño, como decimos comúnmente. Aunque mi padre es de Santiago, mi madre es del sur, de San Juan, pero ya cuando yo nací, ya ellos vivían aquí los dos en la capital. De hecho, hay algo gracioso en cuando yo estaba a punto de nacer, eso me lo contaron ellos, por supuesto, es que mi padre, que era santiaguero de pura cepa, era muy regionalista, amaba a su amada ciudad de Santiago y él quería que mi mamá fuera a Santiago a dar a luz para que yo fuera santiaguero. Entonces, mami le dice, pero Radamés, ¿cómo así? No, yo no puedo, porque es que allá no tengo a nadie que me ayude. Era primeriza, mi mamá con 22 años me va a dar a luz a mí. Entonces, pero era su intención. Pero finalmente nací aquí en la capital. Fue su primer hijo capitaleño, fui yo, de parte de mi padre. Sí, de tres nacionalidades. Sí, Sanjuanero, santiaguero y capitaleño. tengo una mezcla de todo. De todo. Y he cogido lo mejor de cada uno. Y amo cada una de esas regiones también. Yo puedo decir que tengo las tres. Mis padres son de San Juan. Yo serví la misión en el Cibao y nací en la capital. Entonces yo como que también tengo esa mezcla. Ok. Y en la capital, ¿en qué parte de Santo Domingo mayormente pasó su infancia y su niñez? Yo nací en Ciudad Nueva. Recuerdo de mi niñez aquí en la avenida San Martín, 12 y 4. Recuerdo la dirección, porque estaba cerca del periódico El Nacional donde mi papá trabajaba. Ahí nací. Recuerdo tiempo después que yo con 3 años fue que mis padres se divorciaron. Entonces tuve tiempo con mi abuela en la Juan Isidro Pérez, en la Noel, en el área de San Lázaro. Tengo recuerdos vivos de toda esa zona donde vivimos. Recuerdos hermosos de mi niñez. Yo cumpliendo 7 años con el fallecimiento de mi abuelo materno, entonces nos mudamos a San Jerónimo. Pero San Jerónimo de la época, estamos hablando del año 75. San Jerónimo era lo más lejos y retirado de toda la capital que había.
Era como en las afueras de la capital en ese entonces. Y ahí ya estuve desde los 7 años que nos mudamos hasta los 13 años. Ahí fui a vivir con mi papá. Usted dice los recuerdos como buenos recuerdos de la infancia. ¿Y usted tiene fresco algún recuerdo de eso que pueda compartir con nosotros? Algo que le haya impactado en esa infancia. Bueno, algo bonito que yo recuerdo, por alguna razón eso quedó como muy, muy grabado en mi mente. Yo tenía ya, eran como unos 9, 10 años. Ya yo vivía con mi abuela por la causa del divorcio de mis padres, como le dije anteriormente. Mi papá iba y me visitaba con frecuencia. A mí me gustaba practicar béisbol. De hecho, yo fui aspirante a pelotero. Yo quise jugar y de hecho tuve oportunidad de firmar, pero mi padre insistía en que yo debía estudiar. Y mi sueño del momento, mi sueño de adolescente, tuve que cambiarlo. No por una decisión propia, sino por algo que él me impuso. Y para mí fue un poquito difícil, pero en ese tiempo, ya un poquito más atrás, esa experiencia de cuando mi papá iba allá y nos poníamos a parar pelotas. Como dice, vamos a parar un poquito, ven César. Y yo recuerdo eso tanto porque él no mostraba tanto cariño, aunque sí amaba a cada uno de sus hijos. Pero era la manera de él, era un poquito así como tranquilo, pero él amaba con todo su corazón a cada uno de sus hijos. Pero ese día que él y yo paramos esas pelotas, lo recuerdo como ahora, nunca se me ha olvidado. Y recuerdo que después era Navidad, era época de Navidad, y me dijo, te voy a dejar tu regalo en Navidad también. Yo recuerdo que sacó su cartera y sacó una papeleta de 5 pesos, Roja. una rojita así, le hizo así, nuevecita. Me dice, este es tu regalo en Navidad. Cuando yo vi esos 5 pesos, 5 Sí, pesos, no, 5 pesos. y yo, wow, ese es mi regalo de así, administralo bien, trata que te dure todo el mes con 5 pesos. Pero fue significativo para mí ese tiempo, no por el regalo, sino por el momento de yo estar, siempre recuerdo, no sé qué tantas interacciones más tuvimos juntos de ese tipo, pero él dijo, vamos a parar, ven, y nos pusimos a parar con 2 guantes y una pelota. Eso quedó siempre en mi mente, un Wow, momento especial. los recuerdos más hermosos de la vida son los que se pasan, yo digo que en el seno familiar. Ujú. Mire como quizás no recuerda otras cosas, pero a parar la pelota con su papá, ese es uno de los momentos que más le ha marcado. ¿Algún recuerdo especial con su madre? Siempre, Mami, todos son especiales con la madre de uno, todo, pero sí. alguno como que haya... Yo recuerdo tanto de mi mamá. Yo recuerdo cómo ella me cuidaba con tanto celo y con tanto esmero. Sabe que como niño al fin, uno era carpetoso y a veces en esa edad uno lo más común era quizá pelear en la calle con los amiguitos, pero pelea de infancia, como hasta en eso había sanidad, no había malicia, era un malentendido por un juego, una cosa y de repente, y siempre mi mamá llegaba a defenderme. ¿Qué pasa? Ella me llama por mis 2 nombres, César Rafael, ¿pasó algo? Pero siempre estuvo ahí, estuvo ahí. Yo recuerdo que una vez yo tuve una riña con un hermano, 2 hermanos, una pareja de hermanos, y ellos me atacaron los 2, y ella fue y me defendió. Dice, no, porque no pueden ser los 2 contra él, no puede ser. Pero más que eso, ese momento es como cada vez que yo he necesitado de ella, desde mi niñez, siempre recuerdo que ella estaba ahí, con cada detalle, cómo ella se levantaba de madrugada conmigo, que yo iba muy temprano al colegio, como yo vivía en San Jerónimo y era tan lejos, yo era el primero que recogía la guagua del colegio. Yo tenía que estar a las 5:30 de la mañana en una esquina esperando ese autobús. 5:30. Sí, y mi mamá al lado mío, con el desayuno ya listo y preparado para que yo lo llevara al colegio. Y al regresar ella estaba ahí también esperando por mí. Y si que era las 4 de la mañana prácticamente que se Que yo me tenía levantaba. que levantar. Sí, señor. Wow. Y el último que regresaba era yo, por el mismo tema de la lejanía del lugar. Yo llegaba a las 2 de la tarde a mi casa. El primero que recogían y el último que Y dejaba el la último que guagua. dejaba la guagua. Ajá. Wow. Pero no, son buenos recuerdos. Sí, Eso lo ayudó a levantarse temprano. hasta el día de hoy. Es un hábito que conservo y que agradezco. Me levanto temprano, hago ejercicio, leo las escrituras y me preparo para el resto de mi día. ¿Qué posición jugaba? Yo era catcher. Yo era catcher y realmente yo jugaba bien. No quiero como no sé, un poquito humilde en Pero si iba eso, a buscar pero firma, estaban en eso sí, era porque estaba en nivel, tenía era... nivel. De hecho, algunos de mi generación contemporánea en ese entonces, yo iba a la academia de los Dodgers a jugar.
me llevaba con el equipo de Pintacora de Los Santos. Yo estaba en un equipo con él, íbamos allá a jugar y ahí estaban, en los dos yo estaba José Offerman, Carlos Pérez, Raúl Mondesí, esa generación, que somos contemporáneos en cuanto a la edad. Yo tenía un nivel muy parecido al de ellos, quiero decirlo modestamente. Entonces, pero como ya dije, fue que mi papá dijo, no, tú vas a estudiar, César, olvídate de la pelota. Pero papi, no, 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 tú vas a estudiar. Y realmente, como dije, aunque fue un poquito difícil de aceptar, pero obedecí, aunque no entendía por qué. Muchos años después quizás me di cuenta por qué, aunque mi papá no era miembro de la iglesia, él tomó una decisión por mí, aún yo estando en la adolescencia, un momento que yo pensaba que mi albedrío estaba ya incrementando y que podía tomar ciertas decisiones, pero después yo pensé, bueno, lo que yo he podido hacer para la obra del Señor quizá era más importante que jugar béisbol y es lo que Él deseaba para mí. Y por eso mi papá decidió por mí en ese momento y para mí fue difícil, aunque con el tiempo me di cuenta, Él lo ha aceptado y ha sido una bendición para mí también. ¿Cómo el hermano Gómez conoce la iglesia? ¿Y en qué fecha? Bueno, es una historia. Yo me bauticé el 17 de enero del año 1991. A pesar, digo, yo tenía 22 años, pero que es algo que no entendí. Siempre le preguntaba a mi mamá, a mi abuela, porque mi familia Navarro, mi segundo apellido, yo soy Gómez Navarro. Los Navarros son de los pioneros de la iglesia en el país. Son de las primeras familias que se bautizaron. Mi abuela, mi mamá, luego yo. Nuestros hijos son una cuarta generación de miembros de la iglesia allá en el país. Cuando mi abuela conoce la iglesia, yo vivía con ella en San Jerónimo, como había dicho, pero por alguna razón yo en ese momento no me bauticé. Yo tenía ya ahí entre 11 y 12 años. Ella se bautizó, se bautizaron unos primos míos, una hermana mía, mi hermana menor también se bautizó. Pero yo no me bauticé, yo le preguntaba a mi abuela y a mi mamá, digo, mamá, a mi abuela, ¿por qué yo no me bauticé en ese momento? Y dice, yo no sé qué pasó, mi hijo. Yo sé que poco tiempo después yo conocí los misioneros, recuerdo los misioneros que visitaban allá la casa, hacían noche de hogar. Fue cuando ellos llegaron con los inarios, los primeros inarios que nosotros vimos aquí eran Los rojos, rojos. esos inarios rojos. Y me llamaba mucho la atención con los misioneros de la altura, eran muchachos grandes, norteamericanos, todavía no se había implementado la obra misional para nosotros, los dominicanos. Y siempre veía el tamaño del pie, me llamaba la atención que calzaban 13, 14 toditos. Y yo relajaba con ellos, pero no me bauticé en ese momento. Entonces luego ni mi mamá ni mi abuela supieron decirme por qué. No hubo una oposición ni nada, pero no sucedió. Me mudé con mi papá, entonces ya con 22 años decidí conocer la iglesia, ya por mi propia voluntad y decisión, ya a una edad más avanzada. De hecho, el momento que yo conocí la iglesia fue un punto que cambió mi vida totalmente. Yo tenía mucha confusión en ese momento. Tenía una confusión en cuanto a qué hacer, en cuanto a si iba a estudiar. Ya había dejado a un lado el tema del béisbol. Comencé a estudiar una carrera, comencé a estudiar ingeniería de sistemas. Después que iba casi a la mitad de la carrera, me desencanté un poco porque no encontré lo que yo pensaba que iba a tener en la carrera. Hice un cambio de carrera un año después, me cambié a administración de empresa. Y entonces tampoco, en ese momento me di cuenta que tampoco era lo que yo deseaba. Entonces llega una bendición a mi vida que se reforzó ya cuando yo conocí la iglesia. 2 años antes de yo conocer la iglesia, bautizarme, yo comencé a trabajar en televisión. Mi madrastra, doña Cornelia Margarita, yo vivía con mi papá aún y ella me veía así como tan confundido, tan inseguro, las cosas que yo iba a hacer con mi vida. Y yo estaba buscando maneras de producir dinero. Yo hasta una vez me ayudaba mi mamá a comprar unas vacas, yo leñaba las vacas para vender la leche y me levantaba de madrugada y, o sea, yo lo que quería era hacer algo productivo. Entonces ella me invita un día, me dice, mi hijo, yo quiero que tú vengas al canal conmigo a Reintel, lo que ahora es Antena Latina, era Reintel en ese entonces, para que aprenda a hacer cámara y a ver si te gusta. Y yo me invitó un par de veces a una día, está bien, voy ahí. Y un día fui y cuando llegué allá, como que sentí que era lo que yo andaba buscando. Vi toda esta tecnología, todas estas cosas, y yo, wow, esto sí me gusta. Y Aquí yo, sí. ahora sí llegué donde esto era lo que yo tenía en mi mente. Y fue una bendición para mí. Y 2 años después me bautizo.
Y eso reforzó todo lo que ya yo había emprendido en mi vida. Y hasta el sol de hoy es lo que hago, es lo que me he dedicado toda mi vida a trabajar en televisión, dirección y producción. Y el Evangelio restaurado en mi vida, que es la parte más indispensable y más importante, sobre la cual se construye todo lo demás. Se bautiza a los 22 años, pero ese joven sintió la necesidad de irse a la misión o ya sintió que era muy tarde, fue a la misión. ¿Qué pasó? Es una buena pregunta. Eh, no quiero con esto decir como, pero yo me tenía 22 años, 4 meses después cumplí 23. La misión no fue algo que yo puse en mi agenda. Un miembro nuevo, tampoco se me habló de la misión. O sea, no fue una conversación que alguien tuvo conmigo, decirme como, eh, bueno, es bueno que tú te prepares para la misión por esto y por esto. Y yo era un miembro nuevo y no veía esa, como no tuve la intención y tampoco recibí la motivación. Y con esto no quiero culpar a nadie, porque las cosas, todo obra para bien. 4 meses después que me bautizo, conozco a mi esposa. Entonces nos hicimos novios unos meses después. Ella no era miembro de la iglesia. Entonces yo le bauticé a ella nosotros siendo novios todavía. Yo digo, mi misión era esa. Esa fue mi primera conversa, fue ella. Yo le bauticé siendo novios. Un par de años después nos casamos y ya vamos a cumplir 31 años de matrimonio. Yo siento que mi misión, aunque no sirvió una misión de proselitismo, pero como encontrarle a ella y llevarla a ella su vida, el Evangelio restaurado, era la misión que el Señor tenía para mí en ese momento. Y creo que la cumplí y todavía estoy esforzándome por cumplirla con honor. ¿Siente algo que diga debía haber servido o simplemente no era el momento? Es decir, quizás no hacen tanto énfasis en la iglesia en ese momento de que los jóvenes sirvieran una misión. Cosas que yo he aprendido con el tiempo, que le digo a los jóvenes, porque muchos jóvenes piensan que yo fui a la misión. Al verme interactuar con ellos y compartir la escritura y cosas. ¿Dónde usted sirvió, presidente? Yo digo, no, yo no fui a la misión. Y le digo, pero siempre le complemento, yo no fui a la misión, pero de las cosas que yo hubiera deseado hacer, que no hice, si el Señor me diera una oportunidad de hacer, ¿qué tú no hiciste que quisiste haber hecho? Cosas como servir una misión, participar de seminario y participar del instituto, Wow, sí. que son esas bendiciones. Yo no lo, ya el seminario para mí no era una opción por mi edad, Por la edad. pero la misión y el instituto sí, pero no participé nunca, ya dije que no serví en misión, pero tampoco participé en instituto, porque como que yo vi el matrimonio como mi prioridad y nos preparamos rápidamente para eso y nos casamos ya bien jóvenes. Yo tenía 25 años, mi esposa María tenía 23 años cuando nos casamos, pero eso sí me quedó como un pendiente, como si tuviera una segunda oportunidad, me hubiese gustado servir una misión. De hecho, nuestros hijos sirvieron misiones, aunque nosotros no, porque le enseñamos a ellos que para nosotros era importante, que el Señor esperaba que ellos lo hicieran. Y ellos, nuestros 2 hijos mayores sirvieron en misiones también. Excelente. ¿Y en algún momento han pensado servir una misión de servicio como pareja? Claro que sí. Siempre para nosotros lo que nos hacemos el esfuerzo por tratar de ser santos fieles, el servir una misión de servicio es una opción real. Ya cuando el Señor nos necesite, cuando estemos preparados y llegue el momento, decir, bueno, ya nuestros hijos, de hecho, ya son grandecitos, han hecho sus vidas. Y nosotros tenemos eso como en nuestra agenda, en el futuro, quizás no tan lejano, hacerlo. Claro que sí. Y yo sé que lo vamos a disfrutar como una pareja, como un matrimonio misionero, como quizás lo hubiésemos hecho en nuestra juventud también. ¿Cuántos años casado? 31 años. Ahora, el próximo 18 de diciembre, son 31 años de casado. 31 años de casado. Me imagino que durante este tiempo han habido desafíos, tanto como miembro de la iglesia, en su vida laboral y en su vida de casado. ¿Cómo el hermano Gómez ha podido buscar la ayuda de Dios para vencer esos desafíos? ¿Sabe que eh, la vida no es fácil? No lo va a ser. Como decir 31 años, es un número Se importante. dice fácil. Sí, pero lo que ha sucedido en 31 años, son muchos los libros que habría que escribir, de historias bonitas
de historias difíciles, de muchas alegrías y muchas tristezas, de mucho dolor y de muchas bendiciones, sobre todo porque al final de la jornada el amor de Dios es más grande que todos nuestros problemas. Sí hemos tenido desafíos, hemos tenido situaciones dentro del matrimonio, momentos que quizá pensábamos que no íbamos a poder continuar hacia adelante. El Señor estuvo con nosotros y nos dijo, sí, ustedes pueden, busquen la manera. Como nosotros no somos perfectos, el matrimonio no va a ser perfecto, pero busquen dos personas que estén perfectamente comprometidas con Dios y seguro habrá un camino para seguir adelante. En momentos que, como dije hace un rato, nuestro hijo mayor sirvió su misión en México. Nuestro segundo, él se llama César, nuestro hijo mayor. Víctor, nuestro segundo hijo, sirvió su misión en El Salvador. Momento difícil, difícil para nosotros, en que realmente nuestra fe y nuestra obediencia fueron probados. En el momento que nuestro tercer hijo, Mario, con apenas 14 años, de repente diagnosticado con cáncer. En un momento que su hermano mayor está sirviendo una misión. Nuestro segundo hijo está preparándose también para salir al campo misional. Mi esposa está sirviendo como presidenta de la Sociedad de Socorro en el barrio. Yo estoy sirviendo como primer consejero en la presidencia de la Estaca. Parece que todo está en orden. Pero el Señor dice, necesito más de ustedes. Y llega ese momento difícil. Luchamos, batallamos. Y 2 años y medio después, nuestro hijo cruza el velo. Fue un golpe duro. Y en ese momento es que tomamos el estandarte y decimos, yo dije que tenía fe. Nosotros dijimos que somos obedientes y este es el momento de mostrarlo. Porque cuando todas las cosas están bien, están en orden, según nuestro deseo, es más fácil pensar que sí, que tenemos fe y que somos obedientes. Pero cuando las cosas cambian, no por una decisión nuestra, sino porque la voluntad del Señor es diferente a lo que nosotros tenemos planificado, es cuando de verdad tenemos que decir, sí, Padre, estoy aquí, sigo siendo obediente. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo mejoramos nuestras vidas? Nuestro hijo no está con nosotros provisionalmente. Sabemos que Él espera por nosotros. Nuestro Padre Celestial en su infinita sabiduría nos compromete más, nos hace más responsables, hace que cambien nuestras prioridades, que parecían buenas pero que podían ser mejores, y nuestros objetivos de vida totalmente cambiaron. Y qué bueno que un momento así pudimos disfrutar de su amor, porque algo que nunca, yo personalmente lo he compartido, nunca voy a olvidar es que en el momento de mayor dificultad en nuestra vida, nunca yo he sentido el amor de Dios como lo sentí en ese momento. Yo sentía tan cerca a mi Padre Celestial y a mi Salvador Jesucristo, tan cerca como que casi lo podía sentir conmigo, que podía tocarlo casi. Yo recuerdo que compartí eso con una autoridad general que estuvo aquí en la presidencia de área, con él era Alonso, puedo decirlo. Le dije, lo único que extraño de ese momento en nuestras vidas es eso. Y él me dio un consejo que he tratado de llevarlo a cabo toda mi vida. Me dijo, presidente, si usted quiere seguir sintiéndolo a ellos tan cerca de ustedes, empeñense en servir a las personas. Y usted siempre lo va a sentir cerca. Como en la vida, unos años después, el mismo Ler Alonso pierde uno de sus hijos, también por enfermedad. Y recuerdo que le escribió un correo y le dijo, ¿usted recuerda el consejo que usted me dio hace unos años? Me dijo, sí, presidente, y ustedes han sido un ejemplo de fe y dedicación para mí. Pues solamente puedo darle el mismo consejo. Tómelo como que dio la vuelta y volvió a usted. Y yo sé que usted lo entiende. La vida es así, es dar y recibir. ¿Qué hacemos cuando recibimos pruebas difíciles en nuestra vida? ¿Qué hacemos con ellas? Como me voy a pasar la vida quejándome, lamentándome, que por qué pasó esto. Comenzamos a culpar a Dios y nos vamos a alejar de Él. De hecho, eso pasó con algunos miembros de nuestra familia. Cuando comenzamos a ver que el Señor es el culpable, entonces nos alejamos de Él. No. Yo recibí esto con un propósito. Eso me ha hecho a mí más empático con la persona. Yo entiendo más su dolor. Cada vez que una persona, una familia pierde un hijo, al primero que llaman es a nosotros. Nos llaman, presidente, ¿usted sabía? O yo no sabía. Entonces nosotros acudimos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a esa persona a los ojos y le decimos, yo sé cómo usted se siente,
es que realmente lo Lo sabemos saben. por nuestra propia experiencia. Y la vida nos da esas experiencias para ayudar a los demás. No es para guardarlas con dolor y tristeza. Como están ahí porque llegó, yo no lo quería. No, no, no. No lo queríamos, no lo deseábamos, pero el Señor sabía que podíamos mejorar. Si éramos buenos, Él sabía que podíamos ser mejores o excelentes, hijo suyo. Y es lo que estamos esforzándonos. No hemos logrado todas las cosas y quizás no las logremos todas, pero yo sé que Dios nos ama. Hermano Gómez, sé que lo ha dicho, pero estos videos sabemos que no se sabe el tiempo que durarán en las redes, cuántos años, y podrán verlo diferentes familias, las cuales puedan estar pasando por situaciones difíciles, las cuales no podrán llamar al hermano Gómez, pero posiblemente que alguien le pueda mandar un corte de eso que el hermano Gómez va a decir. ¿Qué usted le podría decir a esa familia que ha perdido a su hijo? Que ningún padre se imagina Ujú. perder un hijo, sino que se supone que son los padres o los hijos los que ven los padres partir. ¿Qué usted diría? Esa es una pregunta muy importante para mí. De hecho, yo no sabía, no nos pusimos de acuerdo en las preguntas, pero yo sabía que este tema lo íbamos a tocar. Y para mí es muy importante que hablemos de esto. Te agradezco mucho que tenga el espíritu para hacerme esa pregunta. El presidente Russell M. Nelson, presidente de la iglesia, ha perdido dos de sus hijas. Y él, en este mensaje que compartió en el diciembre del año de la pandemia, el 2020, este mensaje virtual, el divino don de la gratitud, él dijo que ningún padre está preparado para perder un hijo. Él dijo que en el momento que su esposa moría, sus hijos morían, si él hubiese tenido el poder de la resurrección, él se hubiese sentido tentado a utilizarlo. Pero él no lo tiene, solamente lo tiene nuestro Salvador Jesucristo. Cuando el profeta de Dios dice que ningún padre está preparado para perder un hijo, es una enseñanza profunda. Quiere decir que él como padre, y recuerdo sus ojos del presidente Nelson, sus ojos en ese momento se enternecieron aún más. Se vieron los ojos del padre con algunas lágrimas ahí guardadas de dolor por sus hijos, y él profeta de Dios. ¿Qué hacer con eso? Bueno, él está diciendo que no es fácil, como tú bien dices. El orden de la vida cambia porque se supone que los hijos despiden a los padres, no los padres a los hijos. Pero cuando ese orden cambia todavía es más difícil. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una persona, lo primero que yo le digo es, hermano, hermana, yo no estoy aquí para decirle que es fácil, porque yo sé que no es fácil. Yo sí puedo decirle que es posible seguir adelante. Hay maneras de hacerlo. Y nuestro Salvador Jesucristo proporcionó ese camino. Hay momentos de tristeza. Un consejo sencillo, amoroso que trato de compartir es, si un día usted siente que se está en un ambiente y comienza a sonreír, no se culpe a sí mismo. Es el momento de sonreír. Cuando usted quiera llorar, también tiene que llorar. El no luchar con sus sentimientos le va a ayudar a usted a sanar más rápidamente. No olvidar, a sanar, porque ese hijo va a permanecer siempre aquí en su corazón. Ese espacio de amor que tiene aquí en su corazón siempre va a ser de él. No importa que ya no le estemos viendo, que no esté con nosotros. Entonces, ni es fácil, pero sí es posible. Y, y hay maneras de seguir adelante. Y de verdad que son tantas experiencias bonitas que el Padre Celestial nos permite cuando tenemos esas experiencias difíciles, porque su amor se multiplica a nuestro alrededor. Él utiliza tantas personas para mostrarnos el amor de Cristo y nos abrazan y nos consuelan y están en se hacen ayunos por nosotros, por todas las personas. O sea, es una red espiritual tan bonita y tan importante que Él hace que se construya alrededor de nosotros, que nos protege, que nos hace sentir cómodos y tranquilos. Y nuestro consejo es ese. eh, no es fácil, pero sí es posible. Y no luche con sus sentimientos. Cuando tenga que llorar, llora. Nosotros tenemos ya casi 8 años que despedimos a nuestro hijo. Y cualquier día podemos llorar. Eso no va a pasar nunca. Igual hemos tenido muchos momentos de felicidad y de alegría. Y no nos sentimos culpables porque estemos sonriendo.
aunque ya nuestro hijo no esté con nosotros. Me imagino que son tres. Es decir, hay dos que necesitan continuar viéndolo a ustedes que son su soporte, que son su apoyo. Sí. Y la esperanza que tenemos nosotros como cristianos es esa, de que tenemos la oportunidad de volver a vivir con nuestra familia. Yo creo que eso es lo más, ese es lo más especial del Evangelio de Jesucristo, esa ¿Sabes expiación. qué? Disculpa que te interrumpa. Al tratar este tema, recuerdo algo importante de por qué yo me bauticé. Es que cuando yo estaba recibiendo las charlas de las hermanas que me enseñaron, una de las reuniones que tuvimos, una de las charlas, vimos un video de la iglesia en VHS, formato VHS de ese entonces. Ese video Juntos para Siempre. Se llama, es el que estaba un compendio, un VHS que se llama Mensajes Preliminares del Evangelio. Y una de esas historias se llama Juntos para Siempre. Hay una historia de un matrimonio, de una familia, un matrimonio en dificultad, de un joven que está como desubicado, una pareja que pierde una niña pequeña. Que te filmina eso, ¿verdad? Sí, El pip. sí. Y cuando yo vi ese mensaje, cuando veo la reunión familiar que se ve en el video, que están los abuelos y eso, y como dicen, ¿y qué va a pasar cuando ellos no estén? Esa pregunta me tocó a mí el alma, porque yo comencé a pensar en mi familia, mis padres, mis abuelos, que todavía estaban todos, pero era algo que yo sabía que iba a venir. Y fue el espíritu en ese momento fue tan fuerte en mí que en ese momento yo decidí, yo me tengo que bautizar, porque cuando este momento llegue, yo necesito tener suficiente en mi vida espiritualmente para seguir adelante, aunque el dolor y la tristeza sea inevitable, porque conocer el plan de salvación no evita el dolor. Es a veces una mala percepción que tenemos, pero tú sabes que Él está bien. Sí, sí, yo sé que Él está bien, pero lo extrañamos, porque el presidente Nelson dijo, la única manera de no extrañar a las personas cuando mueren es no amarles en la vida, y ese amor es lo que queda con nosotros, y por eso le extrañamos. Pero el ver ese video y ver cómo en mi vida, en ese momento, no soñaba yo, sí, que mis abuelos, mis padres lo íbamos a despedir, pero que despedir a un hijo no estaba en nuestro calendario. Pero fue ese sentimiento que me motivó a mí a hacer lo que hice y hacer convenios con mi Salvador Jesucristo en su iglesia. Y realmente ha sido una bendición. Nuestros dos hijos están ahí. Igual también tienen sus propios desafíos. Nosotros seguimos luchando con ellos, la buena batalla, ayudándoles a seguir adelante, a alcanzar sus metas dignas, aunque ya ellos se han independizado de una manera u otra, ya no son dependientes de nosotros, pero tenemos ese vínculo. Y algo que he aprendido ya ahora en esta etapa de nuestra vida, que nuestros hijos ya son independientes, es que a veces pensamos como padres que cuando ellos se casen y pongan tienda aparte, nosotros vamos a terminar. Los padres no terminan nunca. Cal- los- el problema cambia, las preocupaciones cambian, no los problemas, las Las preocupaciones cambian, preocupaciones. pero como padres no vamos a terminar nunca y ya lo aprendimos. No por amarga experiencia, sino que nos dimos cuenta que no importa que ellos no estén con nosotros, siempre vamos a tener esa preocupación y ese deseo de estar con ellos y seguir siendo un ejemplo para ellos, para que ellos tengan a quien mirar siempre cuando tengan momentos de tribulación y tristeza. Si los padres se preocupan cuando los hijos están dentro del hogar, pero cuando están fuera se preocupan más porque no lo ven. Ujú. Tengo una gripe y mami me llama, dime, ¿cómo sigue? Ajá. No me llamaste hoy, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Es decir, como la preocupación es mayor Sí, de los padres. no acabamos nunca, Wow. definitivamente. Presidente, ¿cómo ha sido poder equilibrar el tiempo entre lo que son sus responsabilidades bastante que tiene la iglesia, su familia y sus responsabilidades laborales? ¿Cómo ha podido llevar ese equilibrio? Ese es otra muy buena pregunta, porque establecer un modelo que nos dé equilibrio, el equilibrio no es perfecto, pero tiene que ser sensato. O sea, yo recuerdo mucho un ejemplo que enseñó el Elder Bernard hace años. Hay un video en las redes por ahí que él habla de un malabarista, estos que tiran las pelotas o que tienen los platillos dando vueltas. Y él dijo, ¿qué hacemos para que la familia, el trabajo y la iglesia se mantengan? Dice, bueno, el malabarista los tiene todos sostenidos al mismo tiempo, pero fíjense que los platillos no dan vuelta a la misma velocidad al mismo tiempo. No. Siempre hay uno que está
perdiendo velocidad, pero tú tienes que fijarte cuál es ese para que no se caiga, entonces tú le das vuelta a ese. Si el otro si la familia está un poquito lento y se va a caer, entonces tú le das vuelta. El platillo de la familia, el de la iglesia, el del trabajo, para que ninguno se caiga porque son importantes todos. El equilibrio perfecto no existe y eso está muy en nosotros, como, ok, esta semana, ¿qué tengo yo creo que eso ayuda bastante, tener un calendario definido. ¿Qué voy a hacer esta semana con mi llamamiento? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las cosas que me tocan a mí sí o sí? ¿Cuáles otras puedo delegar quizás para que se lleven a cabo? El trabajo eh, y también la familia, que muchas veces no nos ponemos en un tercer lugar cuando debe ser un primer lugar, después de Dios. Porque pensamos, no, ellos saben lo que yo estoy haciendo, ellos saben que yo estoy trabajando, saben que estoy esforzándome a cumplir con mi llamamiento, ellos tienen que entenderme porque yo estoy en eso, pero la familia necesita su tiempo también y no lo podemos descuidar. Entonces, cuando estamos en la iglesia, no estamos ni con la familia ni con el trabajo. Cuando estamos en el trabajo, no estamos con la familia y con la iglesia. Y cuando estamos con la familia, no estamos ni en el trabajo ni en la iglesia. El llevar nuestra mente, nuestro corazón al lugar donde estamos, nos hace ser eficientes en cada una de esas áreas. Porque no, si yo estoy en mi familia y lo que estoy en una permanente reunión, una llamada por teléfono, con asuntos de la iglesia, entonces yo no estoy con mi familia, yo nada más estoy de cuerpo presente. El trabajo pasa lo mismo. Tú tienes que desconectarte y decir, bueno, yo estoy recibiendo llamadas, pero ahora no las puedo tomar. Por ejemplo, en mi trabajo, yo soy director de cámara. Lo que yo hago en ese momento, para mí es imposible tomar una llamada cuando estoy ejecutando. No hay manera. Yo la veo y yo digo, ok, pueden pasar 2 horas, 3 horas y devuelvo la llamada después que yo termine. Yo dirijo los juegos de béisbol aquí del Licey. Y el contexto de mi trabajo me impide absolutamente tomar una llamada, porque yo estoy trabajando. Ahora, antes de yo llegar allá, cualquier cosa que yo tenga que revisar, lo reviso. Pero hay que hacer un esfuerzo para que eso funcione. Hay que hacer sacrificio. El Evangelio de Jesucristo necesita sacrificios. Nosotros tenemos reuniones a las 6 de la mañana. Una reunión de presidencia los miércoles a las 6 de la mañana por 14 años la estamos haciendo así. ¿Por qué? ¿Y por qué esa hora tan temprano? Porque es la hora que funciona. Y hay que hacer un sacrificio. Entonces, si el sacrificio es tiempo y quitar un par de horas de sueño a ese día de nuestra vida, lo hacemos. Tenemos reuniones los domingos a las 6 de la mañana, 2 veces al mes. Tenemos reuniones, entrevistas y cosas. O sea, de cualquier manera hay que sacrificar. Ahora, cuando el trabajo nos demanda, yo tengo una bendición especial con mi trabajo. Es que mi trabajo no tiene un horario definido. Pero esa bendición al mismo tiempo me compromete más con el Señor, de darle más. Además, Porque esa flexibilidad que Él me ha permitido tener y aún así proveer para mi familia, me compromete con Él a hacer las cosas que Él necesita que yo haga en su obra. Porque al fin y al cabo es la obra de Él, no es la de nosotros. Y la obra no se va a detener porque nosotros dejemos de hacerla. porque debemos hacerlo. Presidente, qué bueno que te entrevista a la hora de mi esposa con esa reunión de las 6 de la mañana. Que a veces, no, pero tan temprano la reunión de la iglesia. Sí, Sí. qué bueno. Que es, Porque es el mejor horario y está todo tranquilo ¿verdad también. que sí? Presidente, hay muchas personas que han tomado la decisión de alejarse un poco del Señor por diferentes situaciones, circunstancias. Quizás porque siente que algún líder le habló mal, o sienten que es muy difícil estar en la iglesia. Y después que las personas se alejan, le es más difícil regresar. ¿Qué usted, qué usted le diría a esa persona para que usted, como un representante de Jesucristo, un cristiano, para que esa persona puedan regresar? ¿Sabe qué? Un consejo que yo, bueno, tan cercano como ayer, yo estuve dando ese consejo, que no sé cuántas veces lo he dado. Por eso mismo, porque yo le digo a las personas, no nos miremos tanto entre nosotros, porque lo que vamos a ver no nos va a agradar. Vamos a ver cosas que no nos gustan. El gesto, la palabra, la forma de caminar, que si me pasó por el lado y no me saludó. Cosas como tan sencillas. Tú dices, y por eso yo dejo de ir a la iglesia. Yo le digo, mira a Jesucristo
y Él nunca te va a decepcionar, porque Él es el único perfecto que ha vivido en esta tierra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vernos a nosotros mismos, vamos a ver cosas desagradables y olvidamos que la iglesia es un hospital para enfermos. No es una vitrina de lujo, como dijo el de Rudolf, para recibir carros lujosos. Nosotros somos enfermos y estamos en un hospital porque todos necesitamos ser sanados. Entonces, esas personas que se alejan, quizá porque alguien le ofendió, porque dijo una palabra que no me gustó, eso era a mí que me lo estaba diciendo, o quizás su testimonio no era suficiente en ese momento para sostenerse. Le invitamos a venir, vengan, que todos son importantes. A veces nos enfocamos tanto en la poca fe que tenemos, quizá, del momento. Y recuerdo que el L. Holland ha dicho en varias ocasiones, una declaración de duda nunca puede ser más fuerte que una declaración de fe, por más poca fe que pensemos que nosotros tenemos. A veces pensamos que decir las dudas que tenemos es más eficaz que decir la poca fe que tenemos. Aférrese a esa poca fe que hay, siga hacia adelante y trate de edificar más fe en el camino. Y recuerde que por la fe vienen pruebas de fe que traen más fe. Además, Entonces, les invitamos a venir, les ministramos, porque nuestro Salvador Jesucristo dijo, no dejéis de ministrarlo, porque no saben si alguno de ellos regrese. A veces pensamos que, no, Él está muy lejos, Él no le interesa, Él no va a venir. No, pero nuestro deber y responsabilidad con Dios es velar por cada uno de sus hijos. Y esas son las ovejas que Él ha puesto en nuestro camino. Cualquiera de nosotros, si se descuida espiritualmente, puede ser un menos activo de la iglesia. No importa qué llamamiento haya tenido. Y tengo muchas experiencias que he visto con esto con mis propios ojos de personas que han estado en el sendero de la rectitud mucho tiempo, se descuidan espiritualmente y de repente están fuera. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Es que no estaban mirando a Jesucristo, no estaban escuchando la música del Evangelio. Para nosotros ver a la música del Evangelio necesitamos escuchar la música. Si no la escuchamos, ¿cómo vamos a bailar al son de la música del Evangelio de Jesucristo? Entonces, nosotros tuvimos un tiempo fuera de la iglesia. No pasó nada. Hace muchos años, hace 20 y pico de años. Sencillamente fuimos a un lugar diferente donde habitualmente íbamos. Fuimos una vez, 2 veces, 3 veces. No nos sentimos tan cómodos. Y de repente una semana faltamos 2, 3. Y ya éramos unos menos activos. sí, Y pasaron 6 años. Y así como desaparecimos, así regresamos. En el último banco del salón sacramental, allá en la última esquina, ya sentado yo solo. Y mi Salvador, que sabía lo que yo quería. Y mis amigos que me recibieron, con el mismo amor de siempre, sin cuestionarme, sin preguntarme que por qué yo no estaba, sino simplemente me abrazaron, me amaron y me dieron la bienvenida. esa era la pregunta que le iba a hacer ahora. Si había vivido eso, qué había hecho para permanecer tanto tiempo en la iglesia. Pero la pregunta sería, ¿qué le hizo regresar a la iglesia? ¿Y cómo una persona que esté fuera puede afianzarse tanto en Jesucristo que lo ayude a regresar? ¿Sabe qué? Yo voy a responder esa pregunta con algo que dijo mi esposa. En el momento que a mí me iban a extender el llamamiento como presidente de Estaca, yo había servido 7 años como consejero. Entonces se está reorganizando la presidencia de la Estaca. Ya me habían entrevistado a mí y a otros hermanos. Y llega la segunda ronda de entrevistas, es cuando ya se va a elegir al presidente. Me invitan a mí, el Walter González fue que hizo la reorganización de la presidencia de la Estaca en el año 2017. De hecho, habían pasado por unos meses de que nuestro hijo había cruzado el velo y algunas personas decían como ustedes no deben darle ese llamamiento, presidente, después de lo que ustedes han pasado. Ahora es. Pero yo decía, pero ahora, yo dentro de mí decía, pero claro que sí. Y otros también pensaban como, el Señor le preparó a usted para ese llamamiento con la prueba de su hijo. Y yo, no, eso sí, yo se lo respondía, yo no, el Señor no me preparó por un llamamiento, el Señor me preparó para la vida, de una manera diferente. Entonces, cuando el Elder González invita a mi esposa a la entrevista, le hace 3 preguntas. Primero le dice,
Eh, ¿Alguna vez estuvieron alejados de la iglesia? Porque era fácil de ver cuando usted ve el registro. Dice, bueno, aquí pasó un periodo, no hay donativos, no hay llamamiento, no hay nada. Y ella dijo, sí. ¿Y por qué ustedes regresaron? Y es la respuesta que quiero compartir. Ella dijo, porque nosotros queríamos tener una familia eterna. Después le hizo otra pregunta. Le dijo, ¿su esposo paga diezmo? Dijo, sí, él paga diezmo. ¿Y cómo usted lo sabe? Usted le revisa los papelitos amarillos, dice él en broma. Dice ella, no, yo no los reviso, pero yo veo que él lo hace. Yo sé que él siempre lo hace. Y entonces me invitó a mí después de entrar a la oficina, pero ya le había hecho la pregunta que por qué habíamos regresado. Y es la misma respuesta que yo puedo dar. ¿Por qué regresamos? Porque queríamos tener una familia eterna. Ella respondió por mí en ese momento y es la respuesta que yo hubiese dado a mi Salvador también. De hecho, yo siento que si ahorita hablamos de qué cosas yo hubiese querido cambiar en mi vida que no hice, hablando de la misión quizá, participar en seminario, pero también hay cosas que yo no cambiaría nunca y una de ellas es las pruebas de mi vida. Yo no las cambiaría nunca, porque en ese momento, si mi Salvador me pregunta y yo le digo, quisiera quitar esas pruebas, yo le estaría diciendo a él que estaría quitando su amor, su protección y su sustento, como nunca en mi vida lo he sentido en esos momentos de prueba. Y eso yo no lo quiero quitar nunca. Wow. Es como un relato una vez que leí, me parece, algo de las redes en cuanto a que alguien llevaba una cruz, era muy pesada o muy larga y la cortó, pero la cruz era para cruzar como una Ujú. zanja, entonces la cruz era muy corta ya. Si nosotros se nos quitan todo eso que hemos pasado, padecido, Sí. nos están quitando ese amor de Jesucristo y eso que necesitamos para crecer. Ya casi terminando, hermano Gómez, me gustaría eh, escuchar un mensaje a esos jóvenes. Usted no tuvo la oportunidad de servir una misión. Sin embargo, hay muchos jóvenes que ha enviado a la misión. Seguro como presidente destaca, como consejero destaca, sus hijos han servido. ¿Qué usted le dice a esos jóvenes que están teniendo el desafío entre sirvo una misión, sigo estudiando o firmo con Grandes Ligas o algún otro proyecto? ¿Qué usted le podría decir a esos jóvenes? Eh, bueno, este domingo pasado, recién pasado, eh, pude apartar a otro joven a la misión. Y siempre le digo a ellos, en un momento, y de verdad lo digo de corazón, digo, estos momentos que tenemos estas reuniones con las familias y los amigos, son los momentos más especiales de mi llamamiento. Cuando un joven bueno, obediente, decide servir a Jesucristo por 2 años o 18 meses, cuando el mundo le está ofreciendo tantas y tantas cosas diferentes, ellos vencen al mundo tomando buenas decisiones. Y siempre le digo, jóvenes, recuerden su naturaleza divina, su origen, hijos de Dios, hijos del convenio y discípulos de Jesucristo. Muchas veces ellos se preocupan porque por si ellos tienen mucho o poco que dar, como quizás lo que tengo es tan poco, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a predicar el evangelio? Y entonces, mira, yo veo que esos misioneros enseñan con tanto poder y autoridad y yo no, yo soy tímido, tímida. No se preocupen. Primero, procuren obtener la palabra y luego la van a declarar. Y le pongo un ejemplo sencillo que para mí es muy, muy hermoso. Cuando yo descubrí esto en las Escrituras, es en la experiencia que tuvo nuestro Salvador alimentando a los 5,000. Dice que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños, eran mucho más de 5,000. Y no había pan, no había nada. Y en un momento sus discípulos están dudando y como, vamos a mandar esta multitud a su casa. No, no, déjalo aquí, que tenemos que alimentarlo. Entonces Felipe se acerca a nuestro Salvador, uno de sus discípulos, y le dice, bueno, pero yo lo que tengo son 200 denarios, pero esto no va a alcanzar. Pero Andrés llega con otra solución en sus manos. Y Andrés dice, aquí hay un muchacho. Pero ese muchacho lo que tiene son 5 panes de cebada y 2 pescados.
pero ¿qué es eso para tanto también? Entonces, yo le digo, jóvenes, ustedes son como ese muchacho. Él tenía muy poco, pero él estaba cerca de Jesucristo. El esfuerzo de ustedes toda la vida es estar cerca de Jesucristo. No se preocupen si tienen mucho o poco. Él va a aumentar lo poquito que ustedes tienen. No solamente con ustedes, con todos nosotros. A veces pensamos que somos inadecuados, que tenemos poco que dar en la obra, pero Él es que hace el milagro. Nosotros no hacemos los milagros. Entonces, sean como ese muchacho y manténganse cerca de Jesucristo. Y o algún discípulo, le podemos llamar su obispo, su presidente, lo va a llevar a Él. Y Él va a hacer que ese poquito que ustedes tienen ahí sea para alimentar multitudes y para hacer el milagro. Y le digo, piensen que cuando Él vino a las Américas hizo un milagro parecido, alimentó una gran multitud. Y el día pasado leí ese pasaje de las Escrituras con mi esposa, cuando Jesucristo dice, de hecho no había pan ni había vino. Nadie lo llevó, pero de hecho Él dio a comer pan y a beber vino a la multitud. Quiere decir que Él lo hace de todas maneras. Como quiere, Él va a hacer el como milagro. quiera. Pero es mejor ser como el joven que tenía poco y ser ese instrumento en sus manos para bendecir a muchas personas. Y el mensaje que trato de que ellos entiendan. Y por el Espíritu y por la guía que ellos reciben, muchos han entendido el mensaje y se han enrolado en el ejército del Señor. Hermano Gómez, muchísimas gracias por esta entrevista. No me gustaría terminar sin que pueda compartir su testimonio acerca de la iglesia. Ahorita fue acerca del Salvador. Me gustaría escuchar su testimonio acerca de la iglesia y poder compartir una de sus escrituras favoritas. Okay. Si me permite, la escritura la voy a buscar, porque no quiero que me... Casi me la sé, pero... Que falta una coma. Sí. En cuanto a la iglesia, wow. El Elder Kiron, en esta conferencia general pasada, que el apóstol más reciente ha llamado, dijo que daba la bienvenida a la iglesia de gozo. Él dijo, esta es la iglesia de gozo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Yo comparto con él de que esta es la iglesia de gozo. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Es el barco seguro de Sión que nos enseñó el Elder Ballard hace años. Recuerdo cuando él dijo, cuando estamos en ese barco y comienzan las aguas a moverlo de un lado al otro, dice, sujétense fuerte, pónganse su chaleco y manténganse dentro del barco, porque el barco es seguro. La iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es un barco seguro que nos va a llevar a puerto seguro, de regreso a nuestro hogar celestial. La iglesia como tal, los edificios, es el cofre, las perlas somos nosotros, que somos los hijos de Dios. Y lo que aprendemos allí es lo que nos ayuda a fortalecer nuestro testimonio de Jesucristo. Es su iglesia, es su reino aquí sobre la tierra. Y como dije al principio, es un privilegio, es una bendición pertenecer a ella. Y no cambiaría nada de lo que he aprendido. Lo que yo he aprendido en la iglesia, yo les decía a ustedes antes de empezar la entrevista, y vuelvo y lo afirmo ahora en cámara, yo soy una persona tímida. Lo que ustedes me ven hablar es porque el Señor me ha dado ese talento. Yo fuera de mi entorno eclesiástico, en otras áreas, no soy una persona que comunica mucho y habla mucho. El Evangelio de Jesucristo me hace sentir cómodo, me hace sentir seguro y tranquilo, y todo eso lo he aprendido en la iglesia. Mi primer llamamiento en la iglesia fue como maestro de hombres y mujeres jóvenes. Yo tenía 22 años, que le dije, 1 o 2 meses después de bautizarme, y estaba enseñando allí jóvenes de 14, 15, 16 años. Y yo tenía un miedo terrible. Y yo, ¿cómo yo voy a ser maestro? ¿Cómo yo voy a enseñar a estos jóvenes? Pero con el paso del tiempo, si confiamos en el Señor, confiamos que la iglesia es perfecta. Nosotros no lo somos, pero la iglesia sí. Y aferramos nuestros testimonios a Jesucristo y su iglesia verdadera restaurada, realmente nunca vamos a fracasar. El último versículo del libro de Nos es una de mis muchas escrituras favoritas, pero esta la tengo hace un tiempo para acá, muy fija en mi mente. Es como yo quiero que mi Redentor me vea, como Él me reciba. Cuando dice, y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en Él reposaré,
y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer y él me dirá, ven aquí, ven a mí, tú que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Es lo que yo me estoy esforzando porque mi Redentor me diga, César, he aquí, ven, mi hijo, tú que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Gómez, agradecemos la oportunidad que nos dio de tener esta entrevista. Fue una entrevista sin desperdicio, como siempre digo, pero es sin desperdicio. Le invito a cada uno de ustedes para que puedan ver la entrevista hasta el final y puedan disfrutar. Una entrevista llena de emociones, de grandes experiencias y muchísimas gracias.